¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto conectarnos nuevamente con todos ustedes a través de estos medios y desde estos micrófonos te saludamos. Arturo Y Valderas, Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. sí, encantados de compartir con ustedes este tema muy importante que hemos titulado De tal palo, tal astilla. Es una cantidad enorme de personas que cuando participan en los cursos o en los grupos o en la terapia nos preguntan, oye Gema, oye Arturo, ¿qué podemos hacer para no dañar a nuestros hijos? Con lo que ya traemos, ¿cómo le podemos hacer para, porque yo mis niños apenas tienen 4, 5, 8, 10 años, algunos ya los tienen más grandes. ¿Qué podemos hacer para no lastimarlos, para no reproducir la misma herida? Sí, porque hay un deseo que yo diría que es universal, que es la felicidad, el deseo de que nuestros hijos sean felices, sobre todo quienes ya tenemos esa dicha, ¿no? Y quienes también quieren tener hijos y quieren tenerlos felices, contentos, maduros, productivos, etcétera. Este es Como el la deseo. tarea y el deseo. Bueno, nadie tenemos el deseo de decir voy a tener hijos para que sufran, para que sean groseros y para que sean desadaptados. Yo creo que No, nadie tenemos eso en la mente. Y yo creo que es importante, entonces escogimos este tema de tal palo, tal astilla, para descubrir cómo es que nuestros hijos son a veces el vivo reflejo de nosotros, ¿no? sí, lo que pasa es que elegíamos esta metáfora o este refrán de tal palo, tal astilla. ¿Qué Mm. significa? Significa que la madera de un árbol, las astillas o los pedazos de ese árbol van a ser iguales que el árbol de origen. Entonces, por ejemplo, si nosotros cortamos un árbol y hacemos con el árbol un mueble, una silla, un sillón, etcétera, la calidad de ese mueble, de esa silla, etcétera, va a depender de la calidad del árbol del cual procede. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos, porque hay muy diverso tipo de De madera, maderas, de sí. árboles. Yo creo que es importante descubrir entonces qué palo somos, de qué palo somos. Sí, porque exactamente es lo que ocurre. En días pasados nos invitaron unas personas muy queridas a comer y tenían en su sala un mueble muy bonito y muy fino, las patas muy finas y demás. Y decía, ay, a lo mejor está muy débil y alguien se siente y se cae. Pero no, lo que ocurre es que está hecho de muy buena madera, Muy también decimos resistente. así, Ujú. de muy buena madera, y es madera fina, lo cual lo hace muy resistente, queda muy esbelta ese sillón, ese mueble, y la persona se puede sentar muy cómodamente sin riesgo de que se rompa, porque la madera es, como decimos, una buena madera, es madera fina. Entonces, de maderas finas podemos hacer, de árboles finos, de buena calidad, podemos hacer muebles finos, bonitos, resistentes, etcétera. Pero también sabemos que hay maderas comunes eh, y se hacen muebles comunes y también hay maderas que ya vienen con un cierto daño. Tienen vetas muy grandes, tienen ya ¿Cómo defectos, les llaman a los ojos, no? nudos, como Nudos, ¿no? nudos. Y si te toca el nudo en la tabla, pues aquello se va a hacer un hoyo, ¿no? Y si es de mala calidad la madera, Ujú. el mueble no va a ser resistente, se va a empezar a agrietar. Y cuando tenemos los muebles de mala madera, entonces tenemos el riesgo de perder el mueble y todo lo que esté arriba. Si está arriba la persona, pues la persona También se va a dar el también, zapotazo. o si tenemos cosas o objetos, también corren riesgo. Fíjate, hay maderas que estuvieron expuestas a la humedad, a mucha humedad, entonces se vuelve muy porosa y no se puede trabajar. ¿Tú has tratado de trabajar la madera para limarla, para moldearla? Si está muy mojada, se vuelve porosa y se te desbarata, se te Sí, hace así como sí, fideos, como pinole. exacto. Y hay maderas que son sumamente resistentes. Pueden quedar incluso, como dices bien, al aire libre y no se deforman, no se rompen, no sufren daños. Como el famoso palo fierro, ¿no? Es Sí, prácticamente una madera tan cerrada que no entra nada, es un fierro, haz de cuentas, parece fierro. Y sí, las figuras que hacen de palo fierro parecen que fueran de algún metal. sí, es mucho, muy resistente. Entonces nosotros somos como la madera. Dependiendo del tipo de madera, y hacías muy bien la pregunta, ¿qué tipo de madera somos? ¿Por qué?
porque del tipo de madera que nosotros somos como personas, van a resultar Las astillas. las astillas, de tal palo, tal astilla, que serían los hijos. Entonces, en ese sentido, los hijos van a tener la misma madera que los papás. No exactamente igual, porque cada persona es diferente, pero cuando la madera de los papás es fuerte, sólida, armónica, es una buena madera, es altísimamente probable que los higos, la madera de los higos, las astillas que son los hijos, que sean también resistentes, adecuados, duraderos, personas ya en términos humanos, personas equilibradas, personas amorosas, personas firmes, personas constantes, productivas, saludables, alegres, felices en la vida. Me acordé ahorita, por ejemplo, de la caoba, de la madera de la caoba. Madera muy bonita, muy fina, muy resistente. La parota. La parota. Es hermosísima. Exacto. Ahora, también vemos que podemos ser maderas dañadas, maderas agrietadas, demasiado expuestas a ambientes nocivos. Y eso es lo que va ocurriendo también con nosotros como madera. Nos vamos deteriorando, no vamos pudiendo resistir los embates de la vida, vamos a ser frágiles emocionalmente, no vamos a poder ser productivos, no vamos a tener la capacidad de disfrutar y de ser felices a lo largo de la vida, no vamos a poder comunicarnos adecuadamente, resolver los conflictos saludablemente, vamos a ser como esos muebles, sillones hechos de madera inadecuada, común o inclusive dañada, que no van a resistir ni el paso del tiempo, no van a resistir el peso de la vida y se van a terminar quebrando. ¿Y cómo lo podemos hacer para que nuestra madera se ponga firme, que se ponga fuerte? Exacto. Yo diría, fíjate, lo primero es como darnos cuenta qué tipo de madera somos. ¿Cuál es la historia de ¿Soy madera? caoba o no soy caoba? ¿Qué soy? ¿Qué tipo de madera soy? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Pues simplemente porque, fíjate, nosotros nos podemos pasar mucho tiempo, en el caso de los papás, tratando de corregir a los hijos, tratando de que sean buenas personas, estén bien educados, hagan bien su tarea, etcétera. Que no dañarlos. Queremos hacerles el bien, pero si yo tengo daños en mi modo de ser, en mi modo de actuar, en el modo de decir, de decidir y de relacionarme, voy a producir. Si mi madera está dañada, a la maderita, que son los hijos, los vamos a terminar dañando. No es un asunto de voluntad, no es que queramos voluntariamente dañarlos. Sí, queremos el bien, pero podemos terminar dañándolos. Y si vemos esos desajustes, muchos papás, incluso cuando los hijos crecen y presentan problemas, dificultades, tratan de enderezar a los hijos. Porque no se dan cuenta que quien tiene que enderezarse primero es el papá, la mamá, porque los papás somos molde y modelo de los hijos. Somos molde porque los vamos moldeando de acuerdo a nuestra personalidad. Si nosotros somos una mala madera, pues vamos a hacer un mal molde. Exacto. Entonces, no es tanto que nosotros tengamos que estarnos ocupando tanto de que nuestros hijos sean mejores hijos. Yo creo que tenemos que preocuparnos más de nosotros ser mejores personas para poder ser mejores papás, independientemente de la edad que nuestros hijos puedan tener. Porque muchos papás dicen, no, es que mis hijos ya crecieron, ya son adolescentes. ¿Qué puedo hacer? ¿Ser mejor persona yo? Ser el mejor papá. Sí, porque aquí tenemos una enorme ventaja. Y es que la madera, si el árbol es caoba, pues ya es caoba y se va a morir caoba. Pero nosotros no. Nosotros podemos ir cambiando, mejorando, como los vinos. Ahí me acordé de los vinos. Se añeja. Que se van añejando con el paso del tiempo. Una buena uva merece el paso del tiempo para poder mejorar cada día que pasa. Yo me concentraría, y yo creo que es en donde podemos poner todas las pilas en ver de qué manera yo puedo ser ese mejor vino, de qué manera puedo ser esa mejor mamá, esa mejor compañera, esa mejor persona, porque los hijos van a tener en nosotros un ejemplo a seguir.
un ejemplo a imitar. Y a lo mejor al principio se ponen rebeldes y se alejan y no quieren saber nada de nosotros. Y si tú me dices negro, yo digo blanco. Y si tú me dices ponte esto, me pongo al revés. Pero en la semilla que queda de ese ambiente que estuve respirando día con día, en el momento crítico les van a hacer lo que traen. Y algo bien importante en relación a lo que dices es que como nosotros somos molde, en la medida en la que nosotros, no importa incluso si nuestros hijos ya son grandes, podemos nosotros, al hacer los cambios, pasar de una madera dañada, inadecuada, a hacer una madera fina. Yo cambio el molde. Y entonces, si yo soy un molde diferente, cuando mis hijos se relacionan conmigo, se relacionan con una mejor persona. Y eso les permite a ellos irse adaptando a ese nuevo molde, siendo ellos también cada vez mejores personas. Esto es importantísimo, poderlo entender, poderlo captar y sobre todo poderlo hacer. Fíjate, ahorita que estaba diciendo Arturo esto, y para todos ustedes también, yo creo que puede ayudar la imagen. Ahorita que hablaba de la madera, cómo se va embonando, me imaginaba un rompecabezas hecho de piezas de madera, que pueden estar muy afiladas con astillas y no embonar, pero con el paso del tiempo y con la vida, aquella madera en forma de círculo o de cuadrado o de triángulo se va moldeando, se va limando, de tal manera que esta pieza va embonando con la otra sin lastimarse, sin friccionarse. ¿Cómo? Con el paso del tiempo se va limando, se va limando. Y yo creo que es importante las decisiones que se tienen por delante, decir, yo quiero el bien para mí y para los que están conmigo. ¿Cómo le voy a hacer? No te voy a hacer el cambio yendo a rasparte y a cortarte un pedazo, no. Yo puedo hacer un molde muy suave para que de tal manera te puedas acoplar conmigo y puedas aprender. Y yo creo que es algo que es un proceso, no es de un día para otro, el que podamos suavemente irnos acoplando, tanto en familia, con los más queridos, con la familia extendida, con las personas con las que trabajamos, ir siendo una pieza fina, una pieza bien moldeada, una pieza suave que va acoplándose, va adaptándose, va siendo útil, va dando su servicio, cumpliendo su misión. Y entonces esa sería la invitación, utilizar cualquier medio. Nosotros lo hemos visto muchísimas veces en el curso de la curación del niño interior, cómo viene primero, por ejemplo, la mamá y la mamá empieza a hacer estos ajustes, empieza a volver un mucho mejor molde, mejor persona, y el marido también quiere participar, y luego invitan a un hijo, invitan al otro, porque se van creando estas dinámicas, estas sinergias entre todos los miembros de la familia que les permiten ir siendo mejores personas. Y en la medida en que los papás son mejores personas, los hijos tienen un mejor molde para ellos también ensayar ser también mejores personas. Fíjate, Arturo, ahorita que decías de familias que enteritas han ido viniendo a lo largo de los años, empezando por un miembro de la familia, y al ver los cambios dicen, ay, ahora mandamos a fulanito, ahora que vaya menganito. Me acordé también de un grupo de religiosas que venían de otro estado de la República, y que por casualidad una madre que era directora vino, escuchando, en aquella época eran cassettes, sí. Después ya eran los CDs, pero le llamó mucho la atención lo que escuchó y dijo, yo quiero ir a ver qué hay. Y vino a Guadalajara, nos encontró, vio que había un curso, lo tomó, dijo, ay no, esto está como anillo al dedo para toda la comunidad. Y poco a poco fueron viniendo 2, 3 hermanas hasta que casi la totalidad de la comunidad vinieron. De tal manera que en su comunidad dice que hubo un día que llegó una monjita, una religiosa que era de otra comunidad y venía muy dañada la pobrecita. Decía, no, el ambiente en la comunidad ya estaba todo acomodado y ella venía como una nota desentonante que continuamente estaba desentonando hasta que se dio cuenta que ella era la que traía el problema y no en la comunidad, que ya estaban como en esta armonía y en esta suavidad, ¿no? Sí, y lo mismo va ocurriendo con las familias, sí. Que las familias se van armonizando y hay muchas veces que el fenómeno, porque también se puede dar inverso, que son los hijos los que se dan cuenta de que tienen su madera dañada y entonces hacen el proceso de corrección
Y en la medida en la que ellos se van convirtiendo en mejores personas, también se convierten en mejores hijos que cambian el molde y modifican la dinámica de la relación familiar de manera que todos empiezan a mejorar como personas. Y una buena noticia es que en cada familia somos un sistema. Y entonces cualquier miembro de la familia que hace cambios va a afectar a todos los demás. Y si son cambios para bien, pues se va dando ahí totalmente una dinámica diferente. Por eso, ¿en qué nos vamos a ocupar? Ocúpate en ti mismo, sálvate a ti mismo, haz un trabajo fuerte de liberación de que, pues de tantas cadenas y de tantas situaciones que te van teniendo esclavizado. En la mañana, Arturo, leí una metáfora que me encantó de precisamente de una cadena. La cadena estaba tirada en el suelo y sentía mucha vergüenza de ser cadena. Entonces decía, es que, y quejándose todo el día, yo no quiero ser cadena porque estoy ahí tirada, me pisan, me llenan de tierra. La gente no me quiere porque implica falta de libertad, me implica estar encadenado a algo. Bueno, pasó el tiempo y llegó una persona, tomó la cadena y se la llevó. Y entonces la cadena sentía vergüenza de ser cadena. Entonces llegó un momento en que llegó esta señora a un árbol, colgó la cadena del árbol, le puso abajo un tronco y ahora la convirtió en un columpio. Y ahora, pues la cadena está feliz porque en vez de darle vergüenza, está feliz porque varias horas al día los niños se divierten siendo ella cadena. Exacto. Y fuerte, muy fuerte. Exacto. No necesitamos ser otra persona. Necesitamos ser nosotros cada vez mejores personas. Claro. Entonces, encontrarle un sentido a nuestra vida, no estar arrastrándonos en el suelo, sino darle un sentido que tenga valor y dar una oportunidad a los demás de compartir con nosotros. Sí, y el sentido profundo nos lleva siempre a querer ser felices, querer hacer el bien, querer amar a todos los demás, amarnos a nosotros mismos, vivir cada día en esta armonía creciente. Y lo hemos visto, personas inclusive, ahorita hablabas de cassettes hace muchos años, porque muchos de los temas de conferencias y cursos los fuimos grabando. Ahora ya son audios, no, ni siquiera pasaron de cassette a CD. Y luego de CD a audio descargable. Oye, a propósito, antes de cerrar el capítulo de cassette, hay una anécdota de una amiga que compró en una ocasión un tema que se llama ¿Por qué tienen miedo? Entonces, en cassette, ahí lo traía a su casa, ¿no? Y ella lo estaba oyendo, lo ponía en su carro, lo dejaba en su casa. De repente, se desapareció el cassette. Y llegó con nosotros, oigan, pues, ¿todavía tienen el de por qué tienen miedo? Sí, claro, pues me voy a llevar otro porque en mi casa no lo encuentro por ningún lado. Bueno, muy bien. Pues al paso de mucho tiempo, ahora sí que casi 1 año o 2 años, de repente llega su marido, porque su marido no quería saber nada de cursos ni de nada, ¿no? Y tenía un carácter muy difícil, como la madera, ¿no? Muy filosa, muy llena de astillas. Y entonces llega y dice, oye, tengo este cassette todo destripado. Dice, ¿cómo? ¿Dónde estaba? No, pues yo lo oigo. Se lo había llevado y lo oía todas las noches porque tiene miedo. Hasta que lo reventó. Dice, te lo quería dar para ver si me consigues otro. Sí, el mismo, un solo tema, lo estuve escuchando por años y le fue ayudando a sanar sus miedos. Y por eso la señora nos platicó exactamente eso. Dice, lo que pasa es que yo me di cuenta que él se lo había llevado y estuvo 1 año oyéndolo, porque se le reventó y me dijo, oye, no me puedes reponer cassette porque ya la cinta ya se dañó. Bueno, ahora la ventaja es que ya no hay cintas que se dañen. En tu mismo celular, en tu misma computadora, tú puedes adquirirlos, tú puedes descargarlos, tú puedes tener los temas y escucharlos las miles de veces que necesites. Sí, te invitamos entonces, esos son los medios que nosotros contamos, con los que contamos para ayudarles, apoyarles en su proceso de crecimiento, pero utiliza cualquiera que esté a tu disposición, que te sea positivo y que te sea útil para ir mejorando la calidad de la madera que eres. Porque acuérdate que de tal palo, tal astilla. Padres felices van generando un ambiente donde los hijos son felices. Es correcto. Padres maduros, padres equilibrados van generando un ambiente donde los hijos van encontrando esa madurez y ese equilibrio. Eso lo deseamos de todo corazón para ustedes. Y pues llegamos al final de esta transmisión.
Desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas Y Gema Torres de Valderas, que Dios los bendiga.